Dios no mira nuestro pecado si recurrimos a Él. Las lecturas de la liturgia de la palabra en el día de hoy nos recuerdan dos casos que tienen una similitud. Dos mujeres que van a ser juzgadas. Una que era totalmente inocente y la otra, podríamos llamarlo así, que sí era culpable, porque había incurrido en una falta contra la ley mosaica, la ley de Moisés. Ahora bien, partamos desde la primera lectura cuando Dios sale al encuentro ante el gemido de una mujer que caminaba según los preceptos de Dios. Dice que Dios ayuda siempre no solo al culpable, sino también al inocente. En el caso de Susana, que no se deja corromper ante la maldad y la calumnia. Hay dos personas, dos ancianos, dos viejos, que ven la belleza de esta joven, de esta mujer, y conciben, no solo en la mente, sino también en el corazón, un deseo de poseerla. Pero ella sabe en quién ha puesto la confianza. La primera lectura dice que Susana dice al Señor: Señor eterno, que ves lo escondido y sabes todo antes de que suceda. Señor, el Señor conoce nuestras flaquezas, pero también conoce nuestras necesidades. Y el Señor, que es un Dios todopoderoso, siempre sale a nuestro respaldo. Ella pone toda la confianza en Dios, en ese Dios que sí puede salvarlo. Parte un hecho: cuando llegan estos dos ancianos y dicen lo que habían visto en ella solo para calumniarla, porque ella no quiso acceder a cometer un pecado, la gente lo primero que hace es que sí, como nos pasa en cualquier momento de la historia, solo, sin haber visto, sin haber sido conscientes de un hecho, solo afirmamos tal o cual hecho. Hay una anécdota de una vez vi una imagen de dos personas iban en un avión. ¿Sí? Hay dos personas delante y una señora y el hijo en la parte de atrás. Y al hijo está jugando con un avioncito de juguete, valga lo redundante, y en un momento se le parte un ala del avión. Y dice el niño: mamá, se rompió un ala del avión. Y las personas que están delante, no, sin mirar lo que había pasado, dijeron: no, nos vamos a matar, porque se rompió un ala del avión. Pero no vieron el hecho de lo que sucedió. Y de manera inmediata juzgaron. Eso pasó también en la primera lectura. Y nosotros no somos nadie para juzgar al otro. El otro, así como nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, también tenemos que ser misericordiosos. Hay dos viejitos, dos ancianos. En el primero, dice la primera lectura: tú eres un hombre viejo y no buscas a Dios. Ya la maldad todo el tiempo habías cometido maldad. Y habías cometido maldad y no habías buscado de Dios. Y al no buscar de Dios, pues Dios, aunque quiere hacérsele en contradizo, si tú no quieres acercarte a Él, no lo obliga. A pesar de que fueron nombrados jueces para guiar, para orientar al pueblo. El segundo hombre dice, cuando Daniel se le acerca, le dice: la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. ¿Qué significa con esto? Que sus sentidos estaban totalmente embotados. La peor enfermedad de este tiempo es el embotamiento y la pérdida de los sentidos. Ya no somos conscientes de las realidades que nos afectan. Y simplemente porque a mí no me incumbe, a mí no me molesta, conmigo no tiene nada que ver, yo me hago el loco y me hago que eso es totalmente desapercibido para mí. ¿Por qué? Porque a mí no me toca, a mí no me lastima.
no tiene nada que ver conmigo. El ser sin sentido es un ser solitario, es un desperdicio de todo. Y esto es lo que ocasionó en estos dos ancianos que ellos pusieran su corazón en otra cosa. A pesar de que fueron elegidos para una labor buena, ellos permitieron que todos sus sentidos en un momento de la historia quedaran totalmente embotados. Quedaron ciegos. Se enfocaron solo en la belleza, en lo físico, en lo que podían en un momento tener para sí. En este caso, Susana. Te sedujo la belleza, lo que simplemente ve, no lo que hay directamente en el corazón. Pero al dar paso a eso que vio, pervirtió el corazón, tergiversando el plan que Dios había diseñado para él, para ser feliz, para llegar a la santidad. Y también con eso, llevando consigo a muchas personas. Ahora bien, teniendo en cuenta que esa propuesta es la misma que Jesús nos invita hoy en el Evangelio, tenemos que tener en cuenta cómo empieza. Y Jesús, como es totalmente un maestro, dice el Evangelio, se retiró al monte, o sea, subió. Y cuando se sube en la montaña, allá al amanecer, se sienta y ahí empieza a enseñar. Y cuando empieza a enseñar es que llegan los demás, llega la gentecita, llega la gente a escuchar esa enseñanza. Y como él está enseñando, llegan los que sí sabían de la ley, que eran los letrados, los fariseos, etc. Llegan y ponen a esa mujer y la ponen en el medio. Me imagino que se sentaría en una esquina. Si de verdad este conoce la ley, si sabe qué es la ley, tiene que saber qué dice esta ley cuando encontramos una mujer en adulterio. Y como él está enseñando y tenía sus adeptos, sus discípulos, ¿sí?, a su alrededor, y la ponen en el centro, me imagino que la tiraron así en el piso. Porque yo no creo que le pusieron como una cobija y la acomodaron, porque fue encontrada en adulterio. La tiraron en el piso, en el suelo, en la tierra, en el barro, y al tirarla ahí, le hacen la pregunta. Al colocar a esta mujer en el medio, cuando Jesús estaba enseñando, ellos querían saber si la enseñanza de Jesús era concorde a la ley. Lo primero, dice el Evangelio, Jesús inclinado, se inclinó. El hecho de inclinarse da un paso que es importantísimo. Jesús es Dios verdadero, y al ser Dios verdadero, baja a la miseria de esta mujer adúltera. Baja a la miseria de esta mujer pecadora. Baja a tu miseria y a mi miseria. A tu necesidad, a mi necesidad. Dios baja a nuestro pecado. Cuando Él se baja y empieza a escribir, dice, empieza a escribir. Pero empieza a escribir con el dedo en el suelo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando Jesús baja? Es más importante y más fácil para Él descender a nuestra miseria que nosotros, cuando estamos en el pecado, levantarnos hacia Él. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Es casi imposible que nosotros nuevamente inclusive levantemos la mirada. Es por eso que es Él quien baja a donde está la miseria. Es Él quien baja lo más profundo donde nosotros estamos, porque Él nos conoce. Y empieza a escribir. Dice, escribía con el dedo en el suelo. Los invito a las personas de la casita, cuando estén en sus posibilidades más tarde, en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 31,
versículo 18. Éxodo 31, versículo 18, que dice: Después de hablar con Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Ese es Éxodo 31, 18. Y también buscar, por favor, el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7, que dice: Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Éxodo 31 dice que fue escrito, la tabla de la ley fue escrita con el dedo de Dios. Jesús, nosotros conscientes de que Jesús es Dios verdadero, Dios baja nuestra miseria y empieza a escribir en aquello y con lo que usted y yo fuimos creados, con barro. Dios, que conoce tu miseria, que conoce la porquería que podemos llegar a ser, que conoce que fuimos hechos del barro, del polvo, de la tierra, Él se baja y quiere construir una nueva historia. Es por eso que hoy, cuando Jesús escribe, pues el texto no dice que estaba escrito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Dios verdadero, que es Jesús, al escribir con el dedo de Dios, con esa autoridad que solo de Él viene, nos recuerda que Él escribió con su dedo la tabla de la ley, los mandamientos. Y esos mandamientos que se reducen a 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y al amar al prójimo como a ti mismo, yo no tengo por qué juzgar al otro, porque yo no soy juez de nadie. Usted no es juez de nadie. Todos tenemos que recordar de qué fuimos hechos. Y al yo no juzgar a nadie, es lo mejor que podemos hacer. En este caminar, continúa el Evangelio diciendo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y volvió a inclinarse. Ellos se fueron yendo, empezando por los más viejos, porque cada quien conoce su realidad. Por eso el único que nos puede juzgar es nuestra misma conciencia. Esa conciencia es la que nos puede juzgar, porque nosotros conocemos nuestra realidad de pecado, también el esfuerzo que hacemos por permanecer en gracia. Se incorpora y le recuerda a aquellos a quienes eran los justicieros de esta mujer que ellos también son pecadores. Al incorporarse, nuevamente le devuelve la dignidad a esta persona. La dignidad tan grande con la que Dios la constituyó. Porque en esa persona Dios insufló su espíritu. La hizo su hijo, la hizo su hija, sin importar su pecado. ¿Dónde estuvo la gran parte del error de estas personas? En que se olvidaron de esto. En que pusieron por encima el pecado a la persona. Y la persona está por encima de cualquier pecado. Sí, hay que aborrecer el pecado. Eso es cierto. Pero hay que amar al pecador. Nos recuerda el libro de San Juan. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No amen a los que son buenos o no amen a los que son pecadores, no, a todos. Y aquella persona que era repudiada ante el criterio humano fue la que Jesús amó más. Se le acercó. Después de reincorporar esa persona que ante los ojos humanos no tenía perdón, porque la ley decía que había que apedrearla,
Había que matarla a puras pedradas. Había que matarla. Eso decía la ley. Jesús la levanta. Aquellas personas que usted y yo vemos por ahí dicen, no tiene solución. No. En Dios sí la tiene. Continúa el Evangelio diciendo, y quedó, después que estos se fueron, y quedó solo Jesús, y la mujer seguía en medio, pero esta vez de pie, porque fue levantada por Jesús. Fue levantada por Jesús como usted y como yo. Porque Dios muchas veces a usted y a mí nos ha levantado. Nos ha levantado de la miseria, del pecado, de la podredumbre. Dios a usted y a mí nos ha sacado de un fango cenagoso. Cuando se acerca al final, le dice, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? Y esta mujer, con una nueva mirada que después de haber recibido el amor y la misericordia de Dios, se da cuenta de que nadie, absolutamente nadie, la juzgaba. Ella dice, no hay nadie, Señor. No hay nadie quien me juzgue. Jesús, me imagino mirándola con amor, con cariño, le dice, yo tampoco te condeno. Porque Jesús es eso para nosotros. Jesús a usted y a mí no nos condena. Jesús sale ante nuestra necesidad. Busca, se acerca a nosotros. En este caso la tiraron ahí cerca. Pero con una intención que ahora el Señor nos transmite, el ser misericordiosos. Tampoco yo te condeno. Tampoco Dios a usted y a mí nos condena. ¿Qué tenemos que hacer? Andar y no pecar más. Andar y no pecar más. Porque pasarán cosas en la vida que nos hagan tropezar. Y como decía el Salmo, caminaré, sí, por cañadas oscuras. Pero a pesar de eso, no temo. Porque el Señor siempre va conmigo. Lo importante es que si la embarramos, que si cometemos pecado, nuevamente poner nuestra mirada en aquel que puede perdonarnos, aquel que no nos juzga, aquel que nos dice, después de perdonarnos, anda, vete y de ahora en adelante no peques más.